Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo Buenas. andan? Bueno, a ver, pueden que me voy fijando a ver si se conectan más gente. Bueno, creo que somos nosotros. Bueno, arrancamos con lo de química. A ver qué abro esto de química. Bueno, vamos a empezar por el principio. O sea, lo primero que les pone ahí es lo de la teoría de cinética molecular, los estados de la materia y demás. La materia es todo aquello que uno puede tocar o sentir con los sentidos. Eso lo sé. Tocar o sentir con los sentidos. Bien. Lo que va a empezar a implicar acá es el tema de los estados de agregación. Los estados de agregación de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Y lo que va a hacer que esté en ese estado es esta teoría cinética, o lo que comprueba esto es la teoría cinética de la materia. Lo que les dice la teoría cinética es que cuando nosotros tenemos un sólido, o sea, esto va a estar hecho sólido, o sea, están todas las partículas de la materia que tiene adentro, todas acomodaditas y unidas, todos con la misma fuerza. Entonces hay una fuerza entre las partículas que las está sosteniendo para que no se les esté moviendo. Por eso son poco flexibles, o sea, los sólidos. Entonces, lo que va a tener es que la velocidad entre las partículas es más o menos cero, o va a estar lo más cercano a cero, y la fuerza entre las partículas es la mayor, o sea, es lo más grande que pueda tener, por eso están unidas una con la otra. Cuando nosotros lo pasamos a un estado sólido, ya ahí vamos a tener, o sea, las partículas están mucho más sueltas, o sea, están unidas una con otra, pero están un poco más sueltas. Entonces la velocidad ya va a ser diferente, va a tener un poco más de velocidad entre esas partículas y la fuerza entre las partículas va a ser menor. Cuando pasamos a un estado gaseoso, o sea, las partículas van a estar todas sueltas adentro de un recipiente y lo que van a hacer es chocar entre ellas y con las paredes del recipiente. Entonces, acá la velocidad de estas partículas es máxima y esa fuerza entre ellas es menor. Después, para saber cómo se llama, o sea, cuando yo paso de un estado al otro, cuando nosotros pasamos de un estado gaseoso a un estado líquido, esto, o sea, va a tener la sustancia que vamos a pasar de estado gaseoso a estado líquido, tiene un punto que es el punto de fusión, que es la temperatura donde yo, perdón, al revés, de acá, de sólido a líquido, acá, de sólido a líquido, es el punto de fusión, que es el punto donde
De ahí, o sea, esa temperatura va a empezar a pasarse, esa sustancia, esa parte de materia, del estado sólido al estado líquido. Cuando nosotros queremos pasar del estado líquido al estado gaseoso, lo que tenemos que hacer es aumentar la temperatura hasta pasar el punto de ebullición. O sea, vi por ahí que les preguntaba eso, ¿qué diferencia hay entre el punto de ebullición? Bueno, entre la ebullición y la evaporación, les pedía. Este punto de fusión y punto de ebullición es el que les da la temperatura en donde se va a hacer esos cambios de estado. O sea, si yo tengo, por ejemplo, en el caso del agua, o sea, el agua tiene su punto de fusión y su punto de ebullición. O sea, el punto de fusión es en 0 grados y el punto de ebullición es a 100 grados Celsius. Entonces, si yo tengo agua a menos de 0 grados, esta va a estar en estado sólido. Si yo tengo agua entre 0 y 100, va a estar en estado líquido. Y si tengo agua con una temperatura mayor a 100, va a estar en estado gaseoso. Bien. Bueno, después, a ver, ¿qué otra cosa había acá? Bueno, y también les da, acá empezaron a ver lo que eran los sistemas homogéneos y heterogéneos. Cuando nosotros tenemos esta materia, lo que vamos a hacer es, esta materia se va a relacionar con otra parte de materia y va a formar un sistema. O sea, cuando yo hago una mezcla de componentes, lo que hago es formar un sistema. Estos sistemas, que son estas mezclas, pueden ser sistemas homogéneos o sistemas heterogéneos. Por ejemplo, un sistema homogéneo es aquel, o sea, la definición es aquel que está formado por una sola fase. Entonces, por ejemplo, o sea, lo que va a ocurrir en un sistema homogéneo es que uno va a mezclar componentes y estos se van a mezclar de tal forma que va a quedar todo formado. O sea, yo cuando lo veo no me doy cuenta que tiene esas partes ahí adentro. Por ejemplo, un ejemplo de un sistema homogéneo puede ser el agua con el azúcar. Entonces yo mezclo agua con azúcar, y cuando nosotros lo miramos es, o sea, todo uno solo. Entonces está formado por una sola fase. Estos, o sea, se van a llamar también soluciones. Y después, por otro lado, tenemos estos sistemas que son heterogéneos, que son aquellos que tienen 2 o más fases. Entonces yo mezclo ciertos componentes y empiezo a ver todas esas partes. Por ejemplo, si mezclamos, no sé, vamos a ponerle agua, piedra y limadura de hierro. O sea, entre ellos tres no se van a mezclar, no se va a formar una solución, entonces entre ellos tienen 2 o más fases. Bueno, ¿qué más que acá? Bueno, creo que con esto ya para contestar las primeras 4 preguntas van a poder. Díganme si tienen alguna duda de esto. O si estuvieron viendo y hay algo que les quedó perdido. Bueno, vamos a empezar con los de átomos. Átomos. Los átomos están formados por 3 partículas que son las partículas subatómicas. Ellos tienen, adentro de ellos están formados por electrones, están formados por protones y por neutrones.
Los electrones son las cargas negativas, los protones son las cargas positivas y los neutrones las cargas neutras, que no, o sea, no tiene una carga. Y ella lo que les daba el otro día es que nosotros tenemos los electrones y los electrones alrededor, o sea, en el átomo vamos a tener un núcleo y alrededor orbitales donde se van a ubicar esos electrones. O sea, ese es el modelo atómico de Bohr que ella les nombraba el otro día. O sea, van a tener los orbitales alrededor. Entonces, nosotros vamos a ubicar adentro del núcleo están los protones y están los neutrones. Y alrededor del núcleo, girando en estos orbitales, ahí tenemos los electrones. Entonces, siempre el modelo va a ser igual. Dentro del núcleo, protones y neutrones, y esos electrones girando alrededor. Ella les había dado una fórmula para poder sacar la cantidad de electrones que hay en cada orbital. Les ponía que era 2 por el orbital, o sea, el número a la 2. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuántos electrones entran en el tercer orbital, yo tengo que hacer 2 por 3 al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado es 9, por 2, 18. O sea que en el nivel 2, o segundo orbital, perdón, o nivel 3. Nivel 3, o sea, o tercer orbital, van a tener 18 electrones. Esto se va a ir o sea, se van acomodando estos electrones, o sea, la cantidad de electrones que tiene el elemento, que tiene ese átomo, se van a ir acomodando en estos orbitales, pero no todos dejan que, o sea, vos no podés poner en el primero todos los que uno quiere. En el primer orbital, si nosotros hacemos esta cuenta que nos dio ella, o sea, hacemos 2 por 1 al cuadrado, en el primer orbital entran 2 electrones. En el segundo orbital entran 8 electrones. En el tercero entran 18. En el cuarto, por ejemplo, entran 32, entre 32 electrones. Entonces, depende de esa cantidad, va a ser la cantidad de electrones que va a ir completando y que va llenando adentro de esos orbitales. Si yo tengo un átomo que tiene 50 electrones, va a poner 2 en el primero, 8 en el segundo, 18 en el tercero, y así hasta que se complete. Va a ir llenando los orbitales desde el más cercano al núcleo hasta el más externo. O sea, entonces yo ya sé, si tiene 50 electrones, cómo van a estar ubicados. Sé que va a meter 2 en el primero, voy restándole a 50 esos 2, esos 8, esos 18, esos 32, y voy sabiendo qué cantidad de electrones va teniendo ese elemento. Si se corta, vuélvanse a conectar con el mismo link. Bien, ¿qué más? A ver, bueno, estos átomos... Una pregunta. Sí. Acá dice la pregunta 4. ¿Cuántas órbitas tiene el átomo de ZN? Sí, el átomo de zinc. Sí. ¿Cómo sería eso? Tenemos que buscarlo en la tabla periódica. Ahora les voy a poner la tabla periódica, se las comparto para que vean. Que lo que ustedes tienen que buscar en la tabla periódica es buscar eso, la cantidad de electrones que tiene el elemento para después poder hacer los ejercicios. Lo mismo después en la de abajo, que es la tabla y todo lo demás. Ahora les voy a buscar la tabla y les voy a decir de dónde van sacando los datos en la tabla periódica. A ver, encuentro esta. Ahí está. Ahí les voy a compartir para que vean la tabla periódica. Ahí. Bueno, esta se ve horrible, pero no importa, igual los números para que se ubiquen. Ven que esto tiene, o sea, todos los elementos que nosotros tenemos en la naturaleza. Y en cada uno de esos dibujitos, esos cuadraditos, o sea, tienen un elemento.
Este número de acá, o sea, este de acá, este 26, en el caso del hierro, este es el número que se llama número Z o número atómico. Este número de acá, que dice 55,845, este es el número de A, que es el número másico. Entonces, este Z va a ser, la cantidad del Z va a ser la cantidad de electrones y la cantidad de protones que tiene el elemento. Y este número A es los protones más los neutrones. O sea, lo que me dice este número A es todo aquello que tiene en el núcleo. Vieron que yo les dije que en el núcleo teníamos los protones y los neutrones. Entonces, él en el núcleo tiene mezclado todo protones con neutrones, 55,845, que se redondea, se pone 56. Entonces, con el caso del Z, o sea, este número de Z que nos está diciendo los electrones y los protones, significa que él tiene 26 electrones y 26 protones. El sin, que es ese que te da ahí, ves que tiene acá el número de Z es 30. Entonces, ahora lo que vamos a ir a sacarle es lo que te pedí ahí, que era, o sea, que a ver cuántas órbitas tiene ese Z. Entonces, se los vuelvo a poner acá. Nosotros cada vez que nos da cualquier elemento de la tabla periódica, ellos tienen un número de Z y un número de A. El número de Z, se van a dar cuenta cuál es el Z, porque no todas las tablas están ordenadas de la misma forma. O sea, no, ordenadas sí, o sea, los elementos y todo eso es igual. Lo que no tiene es el número, vieron que este tenía el A acá y el Z de este lado. Pueden tenerlo arriba, abajo, otro arriba, o sea, ustedes tienen que ver y darse cuenta a ver cuál es el Z. El número de Z siempre es más chico que el A, o sea, eso seguro. Siempre el Z es menor que el A. O sea, cuando ustedes ven todos los valores que tiene ahí metidos, busquen que a ver qué número es el más chico que el A. Y además el número de Z es el que la ordena en la tabla periódica. O sea, yo cuando tengo una tabla periódica, están ordenados por su número de Z. O sea, yo tengo el de Z1, el de Z2, el Z3, 4, 5, 6. Entonces vayan viendo a ver qué número es el que tienen, que se va ordenando con ese número. Ese va a ser el Z. Nati, perdón, y además tiene la particularidad de que no son con comas, que son números enteros. Tal cual, eso también. En el A se van a dar cuenta de eso, que es un número con coma y que siempre lo redondeamos, como el de recién del hierro, que era 55,8, entonces lo van a redondear a 56. O sea, si después de la coma hay un 5 o mayor a 5, lo redondean a 6. Entonces, en el caso del hierro, era 56. Y en el caso del zinc queda igual. Sí, igual no, a ver, yo no me fijé, pero bueno, se ve toda borroneada, está justo esa de abrir. Pero el Z es redondito, van a ver lo que es, o sea, tiene el número, no está con coma. Entonces, en el caso de este del SIN, su Z era 30. Entonces, esa es la cantidad de electrones y también es la cantidad de protones. A mí lo que me interesa en este ejercicio son la cantidad de electrones. Entonces lo que quiere saber es cuántas órbitas armó el átomo de zinc. Entonces habíamos dicho que en la órbita 1, o sea, ponía 2 electrones, que en la órbita 2 ponía 8 electrones, que en la órbita 3 ponía 18 electrones. Así que hasta ahí vamos 28. Y en la órbita 4, yo no les calculé acá, pero no vamos a sacar, sí, 32. O sea que él metió estos dos, 8 eran 10, más 18 tenemos 30, no justito, 18, no, 28. Y va a meter dos más acá, o sea, en la órbita 4. O sea, en esta órbita 4 va a meter 2 electrones más, para llegar a los 30. O sea, 2 más 8 más los 18 y 2 electrones más para llegar a los 30. O sea que llegó hasta la órbita 4. Ahí. Bien. ¿Qué más saber de esto? Bueno, ven por ejemplo en el 5 les dice qué cantidad de electrones hay en la órbita número 4 del argón. O sea, quiere saber la cantidad de electrones en la órbita
4 del argón. Entonces, lo que tenemos que buscar es el Z del argón, que el argón tiene un Z de 18. Entonces, yo tengo el argón, que tiene un Z igual a 18, o sea, él tiene 18 electrones. Entonces, nosotros sabemos que primera órbita tiene 2 electrones. Segunda órbita, 8 electrones. Tercera órbita, 18 electrones. Cuarta órbita, 32 electrones. Entonces, como yo tengo que llenar con 18, o sea, voy ocupando 2, 8 son 10. Y agarro los otros 8 que me quedan, los meto en la órbita 3. O sea que ya ahí él metió 2 acá, 8 acá y 10 en esta. En la que tiene 18 lo cumple hasta 10. Más electrones no tienen, o sea que en la órbita 4 no va a poner a nadie. Entonces, en la órbita 4 tiene 0 electrones. ¿Tengo una consulta? ¿En la órbita 3 no mete 8 en vez de 10? Es que él tiene 18, ¿ves? Y acá viene 2, 8 son 10. Ah, tenés razón, perdón. 8. Ahí. Pero ni siquiera llega a completar la órbita 3, por eso en la 4 pónganle que 0. Ahí está. Bueno, después les dice, por ejemplo, en el que sigue el 6, les dice cuántas órbitas tiene el bario. Entonces, sacamos el bario. Tiene un Z de 56 el bario. Él tiene 56 electrones. Entonces, lo mismo, empezamos a ubicar la primera órbita, mete 2 electrones, segunda órbita, 8, tercera órbita, 18, cuarta órbita, 32. Así que nosotros tenemos que ir viendo, y si no vamos a tener que seguir metiendo más órbitas. O sea, 2 más 8 más 18 más 32, se me pasa, se va a 60. Así que él va a meter, va a llenar esta órbita, esta, y va a llenar una parte de esta de la 4. O sea, va a poner 2 acá, 8, 18 y 28 electrones más acá. Y con eso va a sumar sus 56 electrones. Entonces llega hasta la órbita 4. O sea que él tiene 4 órbitas. Bien. Bueno, después me dice en el 7, les pregunta cuántos electrones tiene el átomo de silicio . En la última órbita. Ahí la hago. A ver, el silicio tiene, claro, tiene un Z de 14 el silicio. O sea, él tiene un Z de 14. Entonces vamos a ir ubicándolos. O sea, en la primera órbita mete 2 electrones. En la segunda órbita hay 8 electrones, así que hasta ahí va 10. Tercera órbita mete 4 electrones. Así que en la última órbita, que va a ser esta, la tercera órbita, él mete 4 electrones. Bueno, después en el 8 dice, en un átomo, ¿cuál es la máxima cantidad de electrones que puede haber en la órbita número 5? Entonces eso es solamente para, en general, para la órbita 5,
Entonces ahí vamos a sacar con la fórmula esta cuánto nos queda en la órbita 5. O sea que tenés que distribuir los electrones por la cantidad que tiene, ¿no? Claro, sí, o sea, ella te dio esta fórmula para calcular los electrones de cualquiera de las órbitas. Vos acá adentro metés el número de órbita que querés averiguar al cuadrado y lo multiplicás por 2 y te dice la cantidad de electrones. Entonces, siempre en la órbita, en la primera órbita, o sea, hay 2 electrones. En la segunda órbita tenés 8 electrones. Yo le saqué hasta la 4. En la tercera órbita tenés 16 electrones. Y en la cuarta órbita tenés 18 y 32 electrones. Entonces, esas son las cantidades de electrones que vos podés meter ahí. Entonces, depende del elemento con el que vos vas a trabajar, te las vas acomodando. O sea, en este que eran 14 electrones, entonces empiezo a llenar 12 en el primero, 8 en el segundo, y hasta ahí ya voy 10. Entonces, los 4 que me quedan son los que meto en la tercera órbita. Y el 8 lo que nos pide es que saquemos, ¿sí? En el 8 lo que nos pide es que saquemos la cantidad de electrones en la quinta órbita, que yo hasta acá había sacado hasta la 4, entonces lo que van a hacer es poner el 5 acá al cuadrado, entonces van a ser 2 por 25, o sea que puedo meter 50 electrones en la órbita 5. Bien. Bueno, el que sigue el 9, también, o sea, les piden cuántos electrones. Pide el magnesio, la última. Sí, en la última órbita. El magnesio tiene 12 electrones, o sea, tiene un Z de 12. Entonces va a meter 2 electrones en la primera. En el segundo orbital va a meter los 8 electrones. Y en el tercer orbital va a poner 2 electrones para llegar a los 12. Entonces nos pide en la última cuánto va a tener, o sea, el último va a ser el tercer nivel o tercer orbital y va a meter 2 electrones. Bien. Bueno, 10. Nos dice que hay 2 elementos que son el arsénico y el potasio, y dice que ellos tienen la misma cantidad de electrones en la órbita 4. Entonces, vamos a sacar el potasio, tiene un Z de 19, y el arsénico, ahí les digo, la pregunta es horrible, se puede abrir, no se puede abrir otra. Si alguno la tiene en la tabla, tiene una tabla ahí, fíjense a ver si encuentran el Z del arsénico. Bueno, quedan 10 minutos, se corta, se vuelven a conectar. Igual yo la estoy grabando, así que después les subo los videos. Arsénico. El arsénico tiene 33. Este tiene un Z de 33. Entonces, vamos a hacerle los orbitales a cada uno. O sea, en el caso del potasio, él va a meter 2 electrones en el primer nivel, 8 electrones en el segundo nivel, tiene que llegar a 19, y en el tercer nivel va a meter los 9 electrones que le faltan. Eso es en el potasio. Y el arsénico va a meter 2 electrones
en el primero, 8 electrones en el segundo, los 18 electrones en el tercero, y en el cuarto, o sea, tiene 33, así que 33 menos los 18 y menos los 10 que ya metió, le quedan 5 electrones para meter en el cuarto nivel. Y ahí lo que nos decía es que el arsénico y el potasio nos preguntaba si tenían la misma cantidad de electrones en la órbita 4. No, porque el potasio no llega a la órbita 4, o sea, él en la órbita 4 tiene 0 electrones. Y el otro en la órbita 4 tiene 5 electrones. Entonces con esto se lo justifican. O sea, al hacer esta configuración les va a saltar que en el nivel 4 o órbita 4 el potasio no tiene electrones y el arsénico tiene 5. Bien. Bueno, después empieza esto de la tabla. A ver si llegamos a copiarla. Díganme si tienen alguna duda de esto. No, por ahora está bien. Se entiende, se entiende. Bien, genial. Bueno, Si querés, salimos y volvemos a entrar Sí. todos y empezamos con la tabla. yo pensaba eso para que no se les corte después en la mitad. Sí. Hagamos Dale. eso. Ven, chicos.